Mis amados hermanos, con mucho gozo en mi corazón, les participo que esta será la última lección que veamos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y para terminar o continuar con el estudio de las cartas que del Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para edificación de su iglesia, continuaremos Dios mediante si nos presta vida el próximo domingo o la próxima semana con el estudio de la carta a los colosenses. Entonces vamos a ver nuestro estudio, que es muy hermoso, muy adecuado a lo que ahorita estamos viviendo, y este estudio es la parte 2 o continuación del pasado y se denomina Capacitación para la Vida Cristiana. Abarca los versículos del 8 hasta el 23. Y tenemos esta verdad central. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Esta es una verdad, no lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que Él en su voluntad perfecta, en su sabiduría, sabe que son nuestras necesidades. Y esas son las que Él va a suplir, como lo hizo en el caso del apóstol Pablo. Entonces, antes de empezar ya de lleno a lo que sería, por decirlo así, aspectos concretos, aspectos materiales de lo que es suplir la necesidad del hermano que está en esa circunstancia, hay dos preciosos versículos que son de mucha, pero mucha edificación para nuestra vida cristiana. Y lleva por título estos dos versículos, el estudio de estos dos versículos, el 8 y el 9, la presencia de Dios con el creyente. La presencia de Dios con el creyente. Y tenemos entonces estos versículos, hermanos. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Son dos versículos, me gustó leerlos todos de un corrido, pero en realidad nuestro estudio va a ser primero tomando en cuenta el versículo 8. Entonces, la presencia de Dios con el creyente se va a reflejarse en tener pensamientos dignos. Amados hermanos, el pensamiento, la mente humana, se puede encauzar, se puede canalizar, tal como lo estamos viendo aquí. Tenemos ese poder y más, porque como lo vimos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ese mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición. Entonces podemos tener el poder para detener los pensamientos cuando no reúnan estas características. Si el pensamiento no es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, entonces nos recomienda el apóstol Pablo que nosotros eso lo detengamos. Entonces, la presencia de Dios con el creyente teniendo pensamientos dignos. Con la frase, por lo demás, Pablo indica que estaba próximo a concluir esta sección. Se mencionan 6 objetos de una mente saludable. Y miren, amados hermanos, ahorita precisamente que estamos pasando esta contingencia, por esta pandemia, se nos ha recalcado inclusive en la televisión que ejercitemos
nuestro cuerpo físico, pero también nos piden que desarrollemos, que mantengamos una mente saludable, porque esto repercute muchísimo, muchísimo también en nuestro cuerpo físico. Entonces, así es como representamos una mente saludable, una mente ejercitada. Cada uno de esos 6 objetos de una mente saludable se introduce con la palabra todo, como ustedes lo acaban de escuchar y lo están viendo en sus Biblias. Y quiero que sepan que en griego todo es plural, es un término plural, lo cual indica que puede incluir varias cosas bajo cada categoría. Y como siempre les digo, si no habíamos estudiado línea por línea, renglón por renglón, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y apenas estamos en un primer acercamiento, pues conozcamos que ahí están esos 6 objetos. Pero les aclaro que cada uno de ellos puede ser objeto de otros muchos estudios más. Entonces, vamos a ver cuáles son esos objetos. Están con cada uno de estos incisos. Y aquí ven ustedes la mente que se ejercita. Lo verdadero, porque es lo que empieza. Todo lo que es verdadero. En griego, aletheia es lo opuesto a lo que es deshonesto y cuestionable. Y podemos encontrar en esta cita paralela que ya vimos en Efesios 4, 15, 25, lo verdadero. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, en nuestra mente, proponernos siempre hablar con la verdad. Es lo que nos está representando este primer objeto de una mente saludable. Luego dice lo honesto. En griego, sepna. Se refiere a lo que dignifica y merece respeto. Y tenemos esta cita complementaria, primera carta a Timoteo 3, versículos 8 y 11. Honesto, miren lo que dice aquí. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, lo honesto es precisamente aquello que está relacionado con el abstenerse de querer tener ganancias deshonestas, sino que todo lo que hagamos en nuestro trabajo sea precisamente para ganar algo digno, ¿verdad? Y que merezca respeto. Otros 3 elementos u objetos de una mente saludable, además de tener en nuestra mente el propósito de siempre ser verdaderos y ser honestos, que todo esto esté enlazado con la verdad, es lo justo. Y lo justo, como podemos saber, tiene que ver con los estándares divinos, lo que Dios nos pide hacer. Entonces, buscar la justicia. Acuérdese que el Señor Jesucristo fue lo que le dijo a los fariseos. Entonces, la justicia, lo que es el comportamiento que tienen los hombres, tiene que ver con lo justo, el comportamiento que a Dios agrada. Luego, lo puro, jagna, designa lo que es provechoso, no mezclado con impureza moral, sino busca lo puro, lo que es moralmente diáfano, que no está contaminado, tener pensamientos rectos. Y luego algo muy importante, mis amados hermanos, seguimos con
lo amable. Ya habíamos comentado previamente en el estudio pasado acerca de la gentileza, de la suavidad, de la amabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, las que llevamos hasta ahorita, estas 5 características u objetos de una mente saludable, es proponerse ser verdaderos, honestos, justos, puros y amables. Pero todo esto, que sería el proponernos ser, empieza en nuestra mente, empieza con el proponer serlo. Continuando, otro punto que sería el último, algo que es importante, lo que es de buen nombre. Acuérdense, mis amados hermanos, que nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo y nos decimos que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos el nombre del Señor Jesucristo en nuestro nombre. Entonces, Eufema se relaciona con lo positivo y lo constructivo en nuestra mente, que nos lleva a actuar precisamente de esa manera, constructiva. Y todo esto vemos como la cortesía, la alegría, la amabilidad, la amistad y el respeto son lo que en un momento dado podemos nosotros considerar que da buen nombre a una persona. Y esto, pugnar por lo positivo y lo constructivo en lugar de lo que es negativo y destructivo. Estos 6 elementos del pensamiento son descritos cada uno como virtud, arete, y algo digno de alabanza, epainos. Entonces, esto, por decirlo así, sería el primer paso, los pensamientos. Nuestra mente, cuidarla. Y como les digo, hermanos, si no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, cambie el pensamiento, deténgalo y llénelo con aquello que es de estas características. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de la mente saludable? Porque una mente es aquello que luego se expresa externamente con acciones. Y en el versículo 9 vemos que la presencia de Dios con el creyente se objetiviza en la realización de acciones virtuosas. Acciones virtuosas. Y lo que leímos en el versículo 9 es algo hermoso. El apóstol Pablo, sin un ánimo de soberbia o de vanidad y con mucho compromiso, se pone a él como ejemplo. Recordemos que todavía no estaban escritos los evangelios para decir lo que leen en un evangelio acerca del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo ejemplificaba con su vida esas acciones virtuosas. Y así lo dice, es un compromiso muy grande en el versículo 9. La vida cristiana involucra un pensamiento apropiado, lo vimos en el punto anterior, pero también incluye llevar a cabo acciones virtuosas o justas. Puesto que los filipenses conocían bien a Pablo, él podía pedirles que siguieran su ejemplo. Ellos habían aprendido, recibido y, de acuerdo a este versículo 9, ¿qué sigue? ¿Qué acción sigue? Oído de él. Y también habían visto la conducta del apóstol. Tan pronto como ellos pusieran esas cosas, es decir, la enseñanza de Pablo, la doctrina de Pablo y su estilo de vida, su ejemplo, lo pusieran en práctica, dice aquí, gozarían de la presencia del Dios de, en el versículo 9, se le nombra como Dios de paz. Entonces, reflexionemos, mis amados hermanos. ¿No tenemos paz en nuestra vida? El Dios de paz lo vemos ausente en el sentido de que nuestra vida está llena de conflictos. Analicemos nuestra mente, mis amados hermanos.
Y en el momento en que usted, mire, nuestra sabiduría popular, hay un dicho muy desafortunado que dice, piensa mal y acertarás. Si lo han escuchado, mis amados hermanos, pues no, la palabra de Dios no nos pide eso. La palabra de Dios no nos pide pensar mal, nos pide pensar lo honesto, lo justo, lo amable, lo verdadero. A veces decimos, me miró de esa forma, ha de ser por esto. Y empezamos a construir una serie de pensamientos que terminan en enojo, en frustración, en amargura, en tristeza. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas, porque se aleja la paz de nuestra existencia. Bien, mis amados hermanos, pues ahora viene un punto pero muy importante. De los versículos 10 al 20, del 10 al 20, encontramos la provisión divina para las necesidades materiales. Ciertamente, como consecuencia de, ya lo estamos viendo, se hace patente cada vez más que la situación económica en nuestro país y en el mundo va a estar muy difícil, con mucha necesidad. Entonces, las necesidades materiales van a estar presentes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, actual y viva, como siempre, acerca de esto en nuestras vidas? Pues vamos a ver nuevamente el ejemplo de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos esta pequeña introducción. En el caso de Pablo, Epafrodito fue el mensajero que los filipenses enviaron para llevar sus presentes a Pablo. Como ahorita lo vamos a leer, mis amados hermanos, la iglesia de los filipenses siempre estuvo muy sensible a las necesidades materiales del apóstol Pablo. Entonces, en cuanto pudieron, como dice el apóstol Pablo, en cuanto tuvieron la oportunidad, enviaron por medio de este mensajero Epafrodito una ofrenda de amor para Pablo. Y eso es de lo que Pablo habla en esta sección. Tal parece que el apóstol escribió esta carta tanto como una nota de gratitud como para enviar una palabra de saludo y exhortación. Él, más que nadie, podía testificar que Dios, en verdad, suple las necesidades de su pueblo. ¿Escucha usted esto, mi amado hermano? Dios, en verdad, suple las necesidades de su pueblo. ¿Cómo las va a suplir? Esta es una manera. Nos va a utilizar a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección. Vamos a leer los versículos del 10 al 13, algo muy importante, mis amados hermanos. Va a haber necesidad de muchas cosas. Entonces, debemos nosotros tener una especie de jerarquización de prioridades acerca de cuáles son realmente necesidades esenciales y cuáles no. Entonces, para aquellos objetos o aquellas cosas materiales que no vamos a poder disponer, Pablo nos da una lección de contentamiento. Versículos 10 al 13. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la lección de contentamiento. Lo que nos llama la atención es esto, hermanos. Nuevamente aparece esta palabra en la carta a los filipenses. En el corazón de Pablo estaba lleno de gozo,
Porque la frase del versículo 10, con el que abre el versículo 10, dice, en gran manera palabra clave, gocé en el Señor, debido al continuo interés de los cristianos que los cristianos filipenses le mostraban. No lo habían olvidado. A través de ellos, Dios había suplido sus necesidades. Aún antes de enviar a Epafrodito, estaban pendientes de él, pero les faltaba la oportunidad para demostrarlo. Pablo había aprendido la lección del contentamiento. Las diferentes circunstancias de su vida fueron cambiantes y no afectaban su bienestar interno. Yo quiero agregar, por ejemplo, que cuando, podríamos decir, Pablo acababa de salir del viaje, de sus viajes misioneros, e iba con el apoyo económico de la iglesia de Antioquía, por ejemplo, y va con suficiente recurso económico para sostenerse. Y quizás, como ustedes recuerdan, cuando llegaba a una ciudad, él enseguida, a la par que buscaba una sinagoga para predicar la palabra, enseguida él se ponía a trabajar con sus manos. Entonces, había muchas ocasiones en que seguramente él podía sustentarse con sus recursos, pero había veces que no. Esto es lo que nos está diciendo. Hay circunstancias cambiantes, pero esas no afectaban su bienestar interno. La palabra contentarme, que para muchos de nosotros ya es familiar, contentamiento, autarqués, significaba autosuficiente. Quiero que sepan que esta palabra, este término, era bastante usado en los tiempos de Pablo, sobre todo por un grupo llamado los estoicos. Pero cuando ellos decían que eran autosuficientes, hagan de cuenta que ahí sí había un tinte de soberbia para decir, yo no necesito de nadie. ¿Sí? Entonces, no. Aquí el apóstol Pablo usó este término para referirse al contentamiento conferido, donado por Dios. Dice, en cualquier situación. En cualquier situación. Y esta frase la vemos en el versículo 11. Los versículos 14 al 20 podemos nosotros ver la bendición de dar y de recibir. Ahora Pablo menciona cómo esta preciosa acción complementaria de los filipenses enviando el recurso material y Pablo recibiéndolo, allí hay una gran bendición. Se lee en los versículos 14 al 20, que dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Pablo estaba satisfecho, sin importar las circunstancias en que se encontrara, se sentía agradecido por la ayuda que los filipenses le habían enviado. ¿Con quién dijimos, amados hermanos? Así es, con Epafrodito.
al dar lo que tenían, se hicieron partícipes con el apóstol en su tribulación. De ese modo, tomaron parte en su problema. Al inicio de su experiencia cristiana, y eso lo encontramos relatado en Hechos capítulo 16, que ya lo estudiamos, cuando Pablo dejó Macedonia, los filipenses fueron los únicos que participaron con él. Tomamos esta frase del versículo 15, en razón de dar y recibir. Aquí lo vemos en el mapa del segundo viaje misionero de Pablo, que se calcula entre los años 49 y 52 después de Cristo. Aquí está Filipos. Aquí estaba en la iglesia. Aquí conoció al carcelero de Filipos. Aquí conoció a Lidia, a las mujeres. Se presume que también a Evodia y a Sintique aquí. Pero de aquí salió hacia Tesalónica, Berea, y luego siguió él por todo esta península hasta llegar a Corinto. Pues desde allí la iglesia de Filipos le enviaron en varias ocasiones para que él pudiera dedicarse a la expansión del evangelio. En la mente del apóstol siempre estaban primero otras personas. Esto es bien importante, hermanos. El pensar nada más en nosotros, lo que nos ocurre, nuestros sentimientos, nuestra mente, muchas veces propicia el ciclarnos y ver en una perspectiva negativa lo que está pasando. Entonces, en la mente del apóstol Pablo primero estaban otras personas. No buscaba dádivas o regalos para satisfacer sus propias necesidades. Más bien, buscaba fruto que abundara en la cuenta de los filipenses. Y aquí Pablo utiliza un lenguaje de contabilidad. Fíjense bien, hermanos, de contabilidad no usamos el término, no pusimos ahí el término en griego, pero los comentaristas bíblicos decían, aquí sí, que esa ofrenda que los filipenses habían dado para Pablo realmente había sido como si en el banco celestial ellos hubieran abierto una cuenta y allí Dios, me gustaría pensar así, les iba a corresponder en ese sacrificio, porque ellos hicieron un sacrificio para enviar esa ofrenda para el apóstol Pablo, les iba a corresponder en bendiciones que no necesariamente iban a ser económicas, pero ya tenían a cuenta los filipenses en el banco celestial bendiciones. Puesto que esos hermanos lo habían ayudado mucho, no quería que pensaran que todavía esperaba más de ellos. Había recibido de parte de los creyentes de Filipos todo el aporte económico que enviaron. Como resultado, tenían abundancia y estaba lleno. Yo creo que podemos decir, se sentía lleno y estaba lleno. Lo que habían enviado con Epafrodito, según lo habíamos nosotros estudiado en el capítulo 2, versículos 25 al 30, dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio
por mí. Así les había escrito previamente en la misma carta. Entonces, lo que habían enviado con Epafrodito había afectado tanto a Pablo como también al Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo describe esos donativos, esa ofrenda que habían enviado los hermanos filipenses, que se percibían o eran, en el versículo 18, completamos esa descripción, olor fragante. Me imagino como ese exquisito incienso que se vertía sobre el altar del incienso y emanaba ese aroma fragante por toda la estancia del lugar santísimo. Y luego dice, sacrificio, ¿cómo lo cataloga? Acepto, agradable a Dios. El término olor fragante se usa en Levítico para describir una ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Y también se usa este término olor fragante en Efesios 5:2. Y dice, con motivo de la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo. El apóstol Pablo escribe, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor retribuiría, pagaría a los filipenses. Así como ellos habían sufragado las necesidades de Pablo, habían pagado para las necesidades de Pablo, el Padre llenaría las de ellos. No solo los bendeciría por o de su generosidad, sino también según, así dice el versículo, cata, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria. Por eso, Pablo, así me lo imagino, levantó sus ojos al cielo, alabó y dio gracias a Dios, su Padre Celestial y el de ellos. Amados hermanos, aquí está la clave. Por un lado, tener contentamiento. Por otra parte, aquellos a quienes Dios preserve en su trabajo, en sus recursos, que abran su cuenta celestial, que provean para sus hermanos que están en necesidad. Y por supuesto, los hermanos que estén en necesidad expresen que están en necesidad, para entonces hacer ese precioso complemento, y de lo cual, hermanos, todo redundaría y redunda en bendición para el pueblo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, que Dios toque nuestros corazones para poner en nuestra cuenta celestial todo aquello que Él nos ha permitido tener y que de esa manera cubramos las necesidades de nuestros hermanos. El último punto de esta lección se titula así, conclusión, y viene a ser la conclusión de toda la carta. Versículos 21 al 23. En nuestras Biblias leemos, incluyen las salutaciones finales. Dice así, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol da sus saludos finales a los filipenses de parte de sus colaboradores y también de otros creyentes. Envía sus saludos a todos los santos. Los hermanos que estaban con él también enviaron saludos. Y con toda seguridad, Timoteo
se incluye en ese grupo. Los santos que enviaron sus saludos eran los hermanos de la iglesia de acuerdo a lo que dice el versículo 22, si está hablando del César, pues estamos hablando de la iglesia de Roma. Y si queremos conocer quiénes eran los de esa iglesia, pues en Romanos capítulo 16 viene un excelente listado de todos ellos. Los de la casa de César, llamado así, eran tal vez los que habían conocido a Cristo como resultado del arresto domiciliario de Pablo, quizá como este soldado. Es probable que el grupo incluyera algunos soldados y parientes de la familia del César. Por eso, el apóstol dijo que lo que le había acontecido había redundado en progreso del evangelio. Y esto lo leímos en Filipenses 1:12, cuando el apóstol les escribe al principio de la carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Al llegar a la conclusión de su carta, y como era de su costumbre, Pablo da gran prominencia a la gracia maravillosa de Cristo. Y amados hermanos, incluido en esta presentación, aunque no está incluido estos pensamientos en el estudio por escrito, quiero comentarles a ustedes lo siguiente. De acuerdo a el versículo de Filipenses 4:8, que es muy importante. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. ¿Tiene problemas con pensamientos impuros y sueños ilusorios? O sea, de imaginación. Examine lo que está dejando entrar en su mente a través de la televisión, los libros, la conversación, las películas y las revistas que pasan por sus manos. Reemplace los materiales dañinos con materiales útiles. Y como hijos de Dios decimos, sobre todo y en primer lugar, lea la palabra de Dios y ore. Pídale a Él que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro. Requiere práctica, no es fácil. No se desanime si al principio lo puede hacer muy poco. Requiere práctica. Pero ¿sabe qué? Con Dios lo podemos hacer. Puede lograrse. Así que, amados hermanos, esta lección es para ponerla en acción, en práctica, enseguida. Que Dios les bendiga y les conserve bajo sus protectoras alas.